Los temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre, a esta edición internacional del Glóbulo Magazine en la señal mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Mil gracias a todos los radioteleoperadores que retransmiten esta emisión internacional a través de la red mundial y, por supuesto, agradecerles a todos los teleradiodifusores que permanentemente están distribuyendo nuestra señal. Hoy vamos a estar conversando con un especialista en temas judiciales, un abogado penalista, para conocer un poco lo que está sucediendo con dos casos muy relevantes de estas horas, que son el caso Maradona, que ya viene de larga data, allí una gran cantidad de cuestiones dando vuelta, y también el otro temita que está preocupando a nivel internacional, que es el caso Fernando Cerime`do, ¿no? Este asesor político que realmente empieza a destapar una olla con mucho olor a podrido en toda el área latinoamericana y que no se sabe cómo termina. Por eso lo hemos convocado justamente al doctor Roberto Damboriana, que ya está en línea directa aquí en Galáctica Internacional, a quien le damos la bienvenida. Un gusto, Roberto, saludarte y tenerte aquí en nuestra señal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y gracias por haberme invitado a participar con ustedes, ¿no? Bien, Roberto, sé que sos un especialista en temas penales, un hombre que viene trabajando hace muchos años en el ámbito de la justicia argentina y latinoamericana, así que me gustaría tener un poco tu visión de cómo estás viendo estos dos casos tan impactantes que tienen un trasfondo bastante raro, que son, por un lado, el caso de Diego Armando Maradona y por otro, el caso de Fernando Cerime`do, el asesor político, que realmente está llamando poderosamente la atención, cómo se va tergiversando, mucha información, algo parecido también a lo que pasó hace no mucho tiempo atrás con el caso Moyano, ¿no? Cuando la justicia realmente intenta ir más lenta de lo que debería hacerlo, ¿no? Claro, o sea, si vos me decís Facundo Moyano, ¿qué pasó ahí? Y ya sabemos perfectamente que una chica sale corriendo desnuda por Avenida Libertador y una persona atrás tratando de pararla. Y bueno, ¿y qué pasó? Porque es el hijo de Moyano. Porque si hubiera sido un caso normal o anormal también, porque si había consumo de estupefacientes por una de las partes o por ambos, ya queda reservada al criterio particular. Nosotros no somos quienes para, cuando hablamos periodísticamente, no somos quienes para juzgar a la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es relatar el caso y después encuadrarlo, si hay delito, no hay delito. Bueno, en principio yo considero que el consumo de estupefacientes queda reservada a Dios y exenta de la actividad de los magistrados. El magistrado, al tipo que consume, para mí una persona que tiene una adicción, una enfermedad, no porque sea un enfermo, sino porque lamentablemente es una persona adicta, y yo creo que hay que someterlo al cuidado de personas que puedan tratar de sacarle esa adicción o ese temperamento. Pero bueno, volviendo al caso Cerime`do o al caso Maradona, no sé con cuál querés empezar primero, porque son vamos a arrancar con el caso Cerime`do, por ejemplo, que es el que está teniendo un impacto tremendo y el cual, bueno, genera alta preocupación a nivel político, porque es un hombre que ha trabajado en las altas esferas de varios gobiernos, en el caso, por ejemplo, de la llegada de Javier Gerardo Milei al cargo de presidente de la Argentina, y también recientemente en el caso, por ejemplo, del propio Paz, el mandatario de Bolivia, ¿no? Que lo tiene supuestamente como un asesor con un despacho dentro de la misma casa de gobierno de ese país, ¿no? Un tema muy llamativo, cómo es que justamente los dirigentes políticos no toman la prevención de saber con quién están trabajando o quién tienen al lado justamente de su propio despacho, ¿no? Un tema realmente que es muy importante. ¿Vos te acordás de Yabrán? Bueno, sí. ¿Te acordás de Yabrán? ¿No será un caso? O sea, uno dice, son operadores que están en las sombras. Claro, tal cual. Porque Cerime`do, ahora porque se peleó con su pareja y le metió, no sé, le tiró 3 tiros, 4 tiros y terminó internada. Lo que sería una violencia de género. Vos fijate cómo se destapa. Una persona que tiene mucho poder en las sombras, porque Cerime`do, el nombre
¿te sonabas? Nosotros nos puede sonar que es un operador, porque uno sabe que estaba, por ejemplo, Milei, tenía gente que se movía detrás de él, pero antes de Milei también trabajó en Brasil con Bolsonaro. Por eso. O sea que son operadores políticos de lo que es una nueva corriente latinoamericana, que sería la derecha, que está tal cual. No la derecha porque sea nueva o moderna, sino porque realmente había perdido mucho espacio de poder. Acordate lo que era la época de los 90 con Menem. Y ahora, bueno, resurgió nuevamente de la cabeza de Milei, pero vos fijate, si vos ves el mapa de Latinoamérica, observás que los libertarios, famosos libertarios, empezaron a aparecer Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, y bueno, y así se van encaminando. Esto podría tratarse de alguna manera, estimado Roberto, como que una estrategia de determinados grupos de poder que utilizan a estos personajes para poner a otros en los cargos, por ejemplo, de los distintos gobiernos de Sudamérica para ir apoderándose del territorio y de las riquezas, como viene pasando en los últimos años, porque esto es algo que prácticamente, ninguno de los colegas, de los comunicadores sociales lo plantean, porque ya sabemos que el 90% tiene arreglos a través de los grupos periodísticos corporativos, entonces siguen operando, ¿no? Y distorsionando la información, no dando la veracidad de las cosas como van sucediendo, y de los casos como estos que son muy puntuales, porque tienen grandes padrinos atrás, si no estas cosas claramente no podrían suceder, no acontecerían. Claramente aquí hay una realidad que ocultan la gran mayoría de los periodistas, de los comunicadores o pseudo comunicadores sociales que dicen ser democráticos, pero en el fondo apañan este tipo de canallismo que se producen en toda la región hace décadas, ¿no? Son personas que están detrás del poder en la sombra, totalmente, pero que tienen mucho más poder que por ejemplo, un ministro. Porque vos fijate, Cerimedo mandaba a la policía de Bolivia. O sea, vos nada más y nada menos que una policía de un país. Es increíble. Entonces vos decís, ¿tiene poder o no tiene poder? Sí. ¿Y qué poder? Y eso es lo que nosotros conocemos. Vehículos con, lineamientos diplomáticos y de elementos de seguridad. Motos realmente con las identificaciones de la fuerza de seguridad. Millones de pesos que se le secuestran, que no lo puede justificar de ninguna manera, ¿no? Un tipo no puede andar con 600 millones de dólares manejándolo de aquí para allá. O sea, estas cosas que ya se vienen viendo hace mucho tiempo, producto justamente de la perversión, la inmoralidad que tienen los dirigentes políticos, y en la Argentina somos claro ejemplo de esto que viene pasando hace también décadas, ¿no? Donde los tipos se vuelven a reciclar y vuelven a aparecer por otras vías, siendo grandes empresarios, grandes terratenientes, cuando realmente eran unos piojos resucitados, ¿no? Claro, exacto. Vos decís, ¿cómo puede ser que manejen tantos millones de dólares? Y vos te agarrás, haces un allanamiento y encontrás en los placares una suma de guita que nosotros, yo me imagino a la policía cuando abre la puerta, los bolsos de López quedaron en la sombra. Porque vos decís, eran nada más y nada menos que 9 millones de dólares. Y estos se manejan con 100 millones, 200 millones. Una cosa de loco, ¿no? Mientras la gente se muere de hambre, mientras los jubilados no tienen para comer un pedazo de pan. 500.000 pesos. Exacto. Esta hipocresía, este tremendo reventamiento, vamos a hablarlo en criollo porque no hay otra manera, ¿viste? Porque muchos hacen los intelectuales, ¿viste? Muchos hacen los Grondola, los Neutas, ¿viste? Los Haddad. Todo este grupo de gente, de periodistas operadores, a través justamente de los grupos judiciales, perdón que vos estás en el tema, pero triste y lamentablemente es así, ¿no? Cómo realmente la justicia se mete en estas cuestiones y avala deteriorando y reventando todo, ¿no? O sea, trastocando la realidad de lo que necesita tener un país, que es mínimamente una ética y una responsabilidad para darle respuestas a la gente que no tiene hace un montón de años, de décadas, y sigue la misma perversidad permanente, ¿no? Y la corrupción. Gravísimo. Yo creo que ahí es la madre de todos ellos, ¿no? La corrupción que corrompe, valga
el título que te estoy diciendo, porque corrompe realmente los poderes en la parte íntima del Claro, poder. las instituciones, básicamente los organismos están totalmente corrompidos, hay una inmoralidad de tal envergadura donde de pronto los propios miembros del Ejecutivo tratan de hacer negociados a espaldas del pueblo y llevándolo a una situación tremenda, ¿no? De debacle absoluta, que es lo que se está viviendo en muchos países de Latinoamérica, y la Argentina prácticamente parece ser como que es una prueba piloto permanente de eso, ¿no? Sí, tal cual. Vos fijate que cómo llegan cómo llegan a las entrañas del poder. Porque ahí está el tema. ¿Cómo podés llegar? Y los toman y los ponen de asesores, los ponen... Porque Cerimedo es un asesor que más que asesor es un tipo que dice, acá hay que hacer esto, que define cosas, o acá hay que hacer lo otro. Que opera, claro, o sea, opera a través de las redes sociales, como hizo en la campaña del propio presidente actual de la Argentina. Después ellos dicen desconocerlo. O sea, estas cosas que realmente nadie se la cree, ¿no? Intentan tapar cosas realmente que ya no son creíbles de ningún punto de vista que uno lo pueda ver. Solamente un ignorante o una persona realmente que es un fanático, como pasa en la Argentina, de tal envergadura que sigue apoyando estas barbaridades que siguen aconteciendo en el país, ¿no? Sí, y vos fijate que después aparece, por ejemplo, en la Argentina, una Karina Milei, y aparece Milei. Claro. No sé si vos tuviste la oportunidad, yo cuando estaba en la red tuvimos la oportunidad muchas veces venía acá, lo entrevistamos durante años. Claro. No sé, sí, tengo la fotografía todavía, que aquí cuando la gente viene a los estudios ve, che, pero vos tenías relación. Sí, teníamos contacto con Milei, hablábamos permanentemente, nos encontrábamos en el shopping de Abasto, aquí en plena Capital Federal. O sea, era otra persona, ¿no? Ahora, después cuando llegan justamente al poder, directamente te anulan. Lo blindan. Claro, lo blindan, y se pierde, lo triste y lamentable de esto, es que se pierde una gran oportunidad de quedar en la historia como buenos mandatarios, pero por no permitir el diálogo, no escuchar a la gente, terminan tirados por la borda, ¿no? Como pasa, como ha sucedido con muchos, ¿no? Vos sabés que cuando Milei lo tuvimos en la radio, por supuesto que era otra empresa, yo le pregunté por qué él hablaba siempre de cerrar el Banco Central. Y me dio una explicación que era coherente. Porque vos decís, es el único tipo que vos le decís al ministro de Economía, mandame 600, 700 millones de pesos, y agarra y te lo imprime como nada. Claro. Entonces, lo que quiso cortar, según él, era que no se pudiera mandar a hacer billetes, porque era moneda, era papel falso. Claro. Sino que no funcione la maquinita como pasó durante décadas, ¿no? Y sí, claro, bueno, pero en el fondo sigue pasando eso, ¿no? Claro, pero sigue pasando, pero no con una inflación del 1000%, o que vos digas de un mes al otro hay un 100% de inflación. Por supuesto que la inflación sigue igual, porque ahora no hay inflación, pero no hay plata en el mercado, y por eso que los sueldos están por el piso. Pero eso ya es la política económica, y no se refiere a hacer determinada actividad para que no se emitan billetes y no supere la inflación en lo tan temido que es, como está pasando actualmente, que la gente no tiene plata. Tal cual. O sea que la idea, el proyecto, el plan que tenía era interesante. O sea, todos los veíamos, como vos lo decís. A mí me pasaba lo mismo, ¿no? Pensaba, bueno, este hombre viene realmente a limpiar la casta política, pero en la práctica estamos viendo que todo lo contrario, ¿no? O sea, nunca escuchó, nunca tomó los casos, los elementos que muchos de nosotros le hemos acercado un montón de proyectos, de planes con gente capacitada, con, digamos, proyectos que eran viables, solamente era necesario verlos, analizarlos y evaluarlos con gente capacitada para desarrollarlos y producir el cambio que necesita el país. Sin embargo, eso no lo hicieron, ¿no? Ninguno de sus colaboradores tampoco. O sea, Sandra Petovelo, los ministros que tuvo, los secretarios, cuando llegaron ahí, se abroquelaron y no escucharon nunca más, cerraron las puertas y metieron toda una estructura que lo único que ha hecho es terminar de perjudicarlos más de lo que venía aconteciendo por el solo hecho de no escuchar, de no establecer un diálogo, de no asesorarse adecuadamente. Tenemos tantos profesionales universitarios, gente capacitada, que les podría haber resuelto un montón de problemas. Pero fíjate cómo terminaron, no cierran las puertas. Claro, le cierran las puertas ellos mismos. Tuve la suerte
suerte de que estando en la Cámara de Diputados, agarrar, sacar proyectos de ley y hacerlos ley. ¿Pero por qué? Porque me dejaron trabajar tranquilo. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando dije, che, voy a estar en la Comisión de Legislación Penal, agarré a los fiscales amigos que tienen mucho conocimiento porque están en la operación diaria de la actividad, y modificamos medio Código Penal. Claro. Y yo digo, lo mismo tiene que pasar con los economistas. Escúchame, mi ley es brillante, pero ¿por qué no se lo deja? Porque también después, el problema es las cámaras, después que te rodean los partidos mayoritarios y no te dejan sacar proyectos que vos decís, van y tenés que... No solamente no lo podés sacar, sino que tenés que tener una trama de negociación para cada cosa que querés sacar que se te torna imposible y te dominan. Claro, o sea, los mismos grupos de poder. Establecer un diálogo, está bien, tenés que negociar, pero no cerrarte como lo han hecho en muchos casos, que termina siendo un tema vergonzoso, ¿no? Yo recuerdo que a las 24 horas de haber asumido, esto ya lo he comentado varias veces, pero no me canso de decirlo, porque es una muestra clave de lo que pasa con los políticos cuando llegan y toman el poder, ¿no? Nosotros le habíamos hecho llegar una carpeta de las principales instituciones de discapacidad de la Argentina y de Latinoamérica, donde estaba el plan desarrollado. Le llevé yo personalmente la carpeta a Sandra Petovelo, a la residencia de Olivos. En ningún momento, han pasado ya hace 3 años que están en el gobierno, en ningún momento convocaron a ninguno de los directivos de las fundaciones, de los organismos de la discapacidad, que estaba el plan perfectamente desarrollado, y terminaron con un desastre como lo que pasó en Landis, con un hecho de corrupción tremendo. La viveza criolla de los políticos y de estos chantas que tenemos hace tantos años, que en vez de ver cómo le buscan la manera de potenciar y autofinanciar estos temas, hacen todo lo contrario, se terminan robando todo y ponen a inoperantes en los principales organismos del Estado, que los terminan quemando ellos mismos. Entonces ahí te das cuenta la hipocresía que tienen, ¿no? Lo caradura, los sinvergüenza que son. Bueno, ¿por qué? Porque se acercan, lo blindan, y lo blindan. ¿Y quiénes son los que lo blindan? Los que tienen poder. Y no pero uno lo ha llamado, yo personalmente lo he llamado en varias oportunidades. No te atiende porque te cambian los teléfonos. Claro, no, pero he hablado hasta con la propia mamá, con la madre de él, he hablado y le he dicho, mire, pasa esto con este tema, coméntele a Karina o dígale a Javier que hay tal tema, le dice llegar tal cosa, tampoco. O sea, no es que uno no intenta ayudarlos, uno le ha dado un montón de herramientas o de elementos, fíjate vos, no lo que estoy ventilando, pero es la triste realidad para que la gente se dé cuenta de lo que pasa en esta Argentina vergonzosa que tenemos, donde el país podría ser una maravilla, y sin embargo estamos permanentemente peleándonos entre nosotros, la izquierda, la derecha, los cucas, los libertos, los de izquierda, derecha, patatín, patatán, pero no resolvemos las cosas como debería serlo, ¿no? Pero desde ya, vos cuando, por ejemplo, me decís la izquierda y la derecha, vos fijate, quieren aumentar a los jubilados y te hacen una marcha y te paran el país, pero ¿por qué no agarran el presupuesto y se dejan de joder? Claro. Y decimos, che, escúchame, no puede ganar un jubilado la mínima 500.000 pesos, claro. ¿Con qué vive? Claro, es una vergüenza, es una cargada. ¿Con qué vive? Es una tomadura si no tiene que alimentar a los hijos, por eso, si no tiene capacidad laboral, ¿no? Claro. Y por otro lado ves que ellos se la chorean toda, ¿no? Que le pagan 90, 30, 40 millones de mango a un tipo que ¿qué hace? Que se está rascando el trasero, calentando una banca y no hacen absolutamente nada, ¿no? Este puterío barato, que no tienen, este gaterío que arman. No solamente eso. Vos sabés lo que pasa en la Cámara. Muchos se rodean. Perdona, disculpame que te corté, pero en las cámaras de diputados o senadores se ponen 5, 6 o 10 senadores y ya cuando pone al asesor, y el asesor, 10 asesores, 12, le dicen, bueno, acá tenés la tarjeta que vas a ir que tenés la obra social, que tenés la jubilación por este tiempo que vas a estar como asesor, pero la guita te la manejo yo, dame la tarjeta. Exacto. Que yo te voy a ir al cajero y saco toda la plata y después te doy lo que te quiero dar. Es normal eso. Claro. Y bueno, esa es la vergüenza. O sea, eso también es parte de la falta de tarea real, honesta, transparente que tendría que tener la justicia, porque estas cosas se saben, las venimos diciendo hace décadas, un montón de años, y pasan los gobiernos y sigue la misma pudredumbre, ¿no? ¿Qué
¿Qué pasó con el famoso chocolate, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás? Que estaba con todas las tarjetas en el cajero, sacando plata. La gente se quejó y al tipo decía, ¿qué hace con toda esa plata y todas esas tarjetas? Era un tipo que le sacaba la plata a los asesores. Pero fíjate asesores que no tenían la capacidad para hacerlo, nada. ¿no? Pero pasó eso y después hubo un montón de casos más. Terminamos con el caso de Insaurralde. O sea, ¿cómo puede un país, cómo puede una sociedad admitir este tipo de cosas? Hay que preguntarse. O somos tan cobardes, tan cagones que no ponemos las cosas sobre la mesa como deben ser y buscarle una solución. O sea, acá hay un tema muy preocupante que es la falta de acción de la justicia de la Argentina, que no interviene en estos casos adecuadamente porque se deja operar. La famosa servilleta de Cora sigue y bueno, sigue todavía en estos tiempos. Entonces, un país no puede funcionar de esta manera. Caso, por ejemplo, Maradona, ¿no? O caso Semedo, llevándote, por ejemplo, a este tema que lamentablemente termina con la vida de Diego Armando Maradona, que muchos conocíamos y que sabemos lo que pasó, parte de su historia, cómo lo fueron llevando para que termine lamentable y tristemente donde terminó, ¿no? Estas cosas, donde también la justicia vapuleó tremendamente el juicio. Para la gente que está involucrada en este tema, ¿no? Donde también hay, fíjate vos, un tema deportivo donde, bueno, mucha gente es adicta al fútbol y demás, es amante de este deporte que tiene mucha cantidad, digamos, de gente que lo sigue, tampoco se hizo absolutamente nada, ¿no? O sea, vamos todos a Maradona, vamos todos con Argentina, pero cuando hay que resolver estos problemas graves, donde hay desmanejos en el accionar de la justicia, terminan dilatando todas las cosas. Este juicio que ya es una verdadera vergüenza también, ¿no? Es una vergüenza, sí. Yo siempre como la otra vez que te conté, cuando era apoderado de Diego, tenía un poder, tenía que llevarlo a una declaración indagatoria, y la jueza me dijo, mire doctor, para mí lo mismo Diego Armando Maradona que José Pérez. Sí, doctora, pero sabe que para la gente común no es así. Va a ver que yo entro a este edificio con Diego en una camioneta y me entro por el garage y nadie me va a ver subir. Va a ver que cuando salgamos, esto es terrible. Por supuesto, dijo, esto no puede ser, dijo la jueza, cuando agarró y el hijo, sacó una foto, Diego se levantó, lo abrazó, y todo el tribunal, todo el juzgado, le pedía que le firmara una camiseta, incluido fiscal, incluido secretario del juzgado. Pero esos son los ídolos, que hay que saberlos manejar. Tal cual. Lo saben la gente, vos y yo, porque estamos acostumbrados a estar siempre dentro de las noticias y yo tengo la posibilidad de también ser abogado y penalista, que puedo ya opinar como estamos haciendo ahora sobre diversos temas. Ajá. Pero la gente normalmente no tiene esa facultad. Claro. Y sí, ¿Por qué yo digo? Porque desconocen los trasfondos, con Mauro, con etcétera, que como abogado también tengo éxito con causa famosa. ¿Por qué? Porque a mí me daban el caso para yo estar de abogado y después también estar en el periodismo. Claro. Entonces, eso es una gran ventaja. Yo me acuerdo que cuando en un momento determinado estaba en una unidad penitenciaria y me llama Mauro para ver qué íbamos a hacer en el programa. Y yo digo, si supiera con quién yo estoy caminando por acá, que es noticia en todo el país, no me deja, me quiere sacar en ese momento por teléfono, ¿no? Es tremendo. Cuando le dije, en su momento, cuando la agarré, le dije, Coppola lo va a tirar, Diego lo va a tirar por el balcón. No, pero si son amigos, no, espera, Mauro, no me boludés, no me cholules a mí ahora. Vas a ver, va a pasar eso. Andá al canal, que necesitamos un exclusivo en vivo a las 12 del mediodía, que va a salir Diego matando la Coppola. Claro. Y así fue, porque me lo había dicho Diego, que le había robado $1 millón del partido homenaje. Claro. Entonces, eso fue conmoción en ese momento, con 40 puntos de rating América, ¿no? Que era el canal que estaba en ese momento Mauro. Tenía eso, la sinceridad, la transparencia, digo, ¿no? Habrá tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero era un ídolo, era muy querido por la gente, a pesar de todo lo que lamentablemente tuvo que atravesar, pero realmente hay un montón de cosas que la gente desconoce, ¿no? Y que a veces uno tampoco ni las quiere comentar, porque si no, viste, es echar, como quien dice, más leña al fuego. Ahora, no, pero es un ídolo, el ídolo, déjalo al ídolo. Claro. El ídolo sigue siendo ídolo porque no
como me dicen a mí, che, Charly García, pero todo le habla cuando se tiró a la pileta de un hotel. No, a mí me gustaba Charly García cuando componía, y ahí toca, ¿viste? No me lo pongas. Hay que ver lo bueno, no siempre lo malo, ¿no? Que es lo que pasa. O sea, aquí se busca siempre lo malo, ¿viste? Para hacer el amarillismo comunicacional que ya, bueno, hemos visto durante tantos años. ¿Cómo crees que termina pero mal esto? Interpretado muchas veces. Claro. Porque, ¿viste? Porque el amarillismo sí, porque es el que vende. Vos sabés, si vos ponés un copete y te ponés a escribir en un diario, vos no vas el copete lo vas a hacer atractivo. Para que llame la atención y te pongas a leerlo. Uh-huh. Y acá, lamentablemente, ¿qué pasó con la salud de Diego? ¿Qué pasó cuando estaba internado? ¿De quién fue la culpa de lo que le pasó? ¿Estaba bien atendido? No, ¿Por qué lo sacaron de la clínica y lo llevaron a la casa? Ese fue el error. Hubo mucho abandono, ¿no? O sea, del entorno, inclusive, lamentablemente, algunos se van a enojar, pero lamentablemente no lo cuidaron. Yo les dije a muchos de ellos, cuídenlo porque acá hay un problema serio. Sí, está todo bárbaro, pero todos lo que intentaban hacer es un gran negocio con él, usarlo, utilizarlo. Tal cual, y en el último tiempo fue una situación muy deplorable, muy triste, muy lamentable, ¿no? Vos sabés que Diego me había pedido que yo fuera el apoderado. Ajá. ¿Y qué Por pasó? supuesto yo dije no, porque yo sabés lo que pasa, yo no puedo manejarte la plata que es tuya y tampoco estoy capacitado, yo soy abogado y hago otra cosa distinta, yo no estoy para manejarte los números, hacerte un contrato, que para eso estaba Coppola, pero lamentablemente Coppola no sé cómo habrá actuado en su momento en todos los casos, porque Diego estaba muy bien económicamente. Sí. Pero lo que pasa que después, lamentablemente, su adicción no lo dejaba a veces contar, pero era un tipo jodido, Diego. Claro. Sí, tenía sus cosas, era bravo. Era bravo. No era fácil. ¿Vos creés que sos capitán de una selección a nivel mundial y salís campeón del mundo porque sos un tibio? No, Diego no era un tibio. Sabía las cosas que hacía y la droga es un componente que no te va a nublar la capacidad cognitiva ni intelectual. Claro. Vas a tener otros problemas. Exactamente. Lamentablemente, no supieron contenerlo, no supieron realmente. No supieron cuidarlo adecuadamente. Se queda con los caprichos. Tal cual. Bueno, es la triste realidad, querido Roberto. Así que bueno, te voy a convocar en otro momento para tocar otros temas, pero lo de hoy es claro, ¿no? O sea, casos realmente muy raros, muy complejos, pero que tienen una claridad y una explicación que muy pocos la quieren dar, ¿no? Esto que estamos hablando de Maradona, el caso de Cerimedo, el caso, por ejemplo, de toda esta trama de la matriz de corrupción tremenda que hay en la Argentina, que bueno, en algún momento va a haber que terminarla porque no se puede seguir de esta manera, no se puede seguir encubriendo y tapando estas barbaridades que terminan destrozando a la sociedad, ¿no? Así es. Por eso que tenemos que trabajar intensamente para que tengamos realmente una justicia independiente, que ese es el gran problema. Te mando un gran abrazo y la semana que viene vemos a ver qué pasa, cómo van encauzándose estos casos realmente que son tremendamente muy dramáticos y delicados, ¿eh? Exacto, dale, la semana que viene. Un gran abrazo. Gracias, querido. Abrazo enorme. Muy gentil. Ustedes lo escuchaban al doctor Roberto Damboriana, abogado penalista, con quien estábamos tocando algunos de los tantos temas que arrastra la Argentina, ¿no? Caso Maradona, caso Insaurralde, o sea, el caso vergonzoso ahora con Fernando Cerimedo, que tiene como protagonistas también a muchos de los principales dirigentes de Latinoamérica. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Hay alguna manera realmente de blanquear este tipo de situaciones? Yo considero que sí, que es hora y momento de producirlo porque hay un cansancio, un agotamiento de esta pudredumbre que viene atravesando toda la región, que hay que darle un corte en algún momento. Ya seguimos con más el Glóbulo Magazine aquí en tu señal internacional galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.